Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos a saludarnos unos a otros, por favor. Bienvenidos. Gracias por venir. Vamos a dar 10 segunditos a las hermanas de coro para que tomen sus asientos. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Luego se nos echa el tiempo encima. ¿Los teléfonos apagados? ¿Sí? ¿O en silencio? ¿Corazón encendido? ¿Sí? Vale. Entonces está todo preparado. Vamos a orar, ¿sí? Todos juntos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor. Nuevamente nos encontramos aquí en este lugar. Tú lo has preparado para que tu palabra sea predicada. Y venimos, en primer lugar, dándote gracias por la obra de la salvación que tú has hecho en nuestras vidas. No por nuestras obras de justicia, porque sabemos que por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado delante de ti, Señor. Pero sí venimos delante de ti con nuestra fe puesta en la obra de Cristo en el Monte Calvario, donde el justo moría por los injustos, el inocente moría por los culpables. Y en aquel lugar su sangre derramada servía como expiación para todos nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y nos diste libertad, como hemos cantado en el coro de alabanza. Tú nos salvaste, Señor, por el puro afecto de tu voluntad. Tú nos salvaste, Señor, por tu misericordia. Tú nos salvaste, Señor, por tu infinito amor. Pero todavía queda mucho trabajo por hacer, porque hay muchas almas que todavía no han escuchado el Evangelio. Y por eso hacemos el seminario bíblico, para que podamos entender desde el principio hasta el fin, Señor, el plan de redención, el plan de rescate, el propósito que tú ya habías establecido antes de la fundación del mundo para salvar a todos los hombres. Porque tú no quieres que los hombres perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Tú no quieres que los hombres vayan al infierno, Señor, sino que vayan a la gloria contigo. Por eso das esta salvación de manera gratuita, pero tenemos que venir y comprar sin dinero. Te pedimos, Señor, que hoy también toque los corazones de los que escuchan, porque lo que hace la diferencia es el corazón. La palabra es la misma. Muchas personas están escuchando aquí de diferentes lugares, pero, Señor, lo que hará la diferencia es la condición de su corazón. Por eso ayuda para que en este tiempo nuestro corazón solo esté inclinado a ti, y que nuestro oído espiritual esté inclinado a tu palabra, y que tú nos hables, Señor, como siempre lo haces, con tu voz de amor y de misericordia. Guarda a los hermanos que no han podido venir por cualquier causa, Señor, y cuídales. Y a las personas que vinieron ayer y hoy a lo mejor no han podido venir, Señor, toca su corazón para que puedan, si no hoy, mañana, seguir escuchando, para que no pierdan nada, sobre todo para que no pierdan ese regalo que tú has preparado de manera gratuita. Señor, con este corazón y con esta oración queremos dejar todo en tus benditas manos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Vale, vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias como ayer. En esta ocasión, si ayer fuimos a Isaías capítulo 55, hoy vamos a ir a Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. Vamos a leer versículos 9 y 10. Isaías 46, versículos 9 y 10.
Todos juntos, ¿sí? Acordaos de las cosas pasadas y de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Muchas gracias nuevamente por venir. Recuerden este estudio o seminario bíblico, como queramos llamar. No hay título. Normalmente cuando hacen seminarios bíblicos por internet, online, todo esto, al final te dan un título, un diploma, el cual acredita que durante no sé cuántas horas tú has estado estudiando o escuchando la palabra de Dios. Bueno, este seminario bíblico no tiene título, lo siento. Pero tiene algo muchísimo mejor. Si tú escuchas con un corazón preparado, escuchando bien hasta el último día, sobre todo el último día, puedes tener el mayor regalo que te pueden hacer en esta vida, y es la salvación de tu alma. Tener la seguridad de poder ir al cielo, 100%. Es decir, poder ser considerado verdaderamente como hijo de Dios. Por eso, su vida eterna depende de esto. La vida eterna depende de esto. Yo sé que en determinadas ocasiones nos vemos obligados a tomar decisiones, ¿no? Bien cambiar, como la mayoría de ustedes han tenido que cambiar de país, venir a otro lugar que no conocían, arriesgando pues muchas cosas, sobre todo sus hogares, su tierra, su comida, su familia. Esas decisiones les han traído a este lugar, otras decisiones les llevarán a otros lugares. Pero al fin y al cabo esas decisiones, bueno, pues sí son importantes, pero a la hora de la verdad no son tantas, porque sigue la vida, ¿no? La vida continúa. Pero hay una decisión que debemos tomar en nuestra vida y es aceptar la palabra de Dios como verdadera y someternos al Señor y aceptar el regalo que Él nos da a través de la fe, o rechazarlo. Luego, cuando nosotros pasemos la puerta de la muerte, porque todos tenemos que pasar desgraciadamente esa puerta, la puerta de la muerte, tendremos que dar cuentas a Dios. Por eso hay que preparar bien nuestra alma. Y como aprendíamos ayer brevemente, yo siento mucho por el tiempo. Ojalá tuviese 4 o 5 horas para poder explicarles y ustedes pues tuviesen, yo sé que es casi la última hora del día, ¿no? Y estamos todos cansados. Pero hay mucho que aprender. Ayer entendimos y aprendimos que Dios existe, que Dios ha creado todas las cosas. Como dice Hebreos capítulo 3, versículo 4, dice que toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Que no venimos de un gran bang, que no venimos mucho menos de los monos, sino que fuimos creados a imagen de Dios. Y que todas las criaturas, todas las cosas que existen y que vemos y aquellas que no vemos, incluso Dios las creó para nosotros. Y que, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, Hebreos capítulo 9, versículo 27, nosotros tendremos que presentarnos delante de Dios un día para ajustar esas cuentas. Y la pregunta es, ¿tú estás preparado? ¿Están preparados? ¿Sí? Hay que ver, hay que valorar si verdaderamente estamos preparados o tal vez todavía no estamos preparados. Esta escritura que hemos empezado, Isaías 46, versículo 9 al 10, se la voy a volver a leer. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Por qué quiero comenzar con este pasaje? Bueno, Dios nos está diciendo que nos acordemos de las cosas pasadas, desde el principio, y que miremos verdaderamente lo que ha ocurrido. Y que Dios nos va a decir en su palabra por qué han ocurrido todas las cosas, cómo han ocurrido, y nos va a dejar evidencias y pruebas de que esas cosas fueron verdad, para que nosotros comprobemos y consideremos y aceptemos como la palabra de Dios como inerrante, es decir, sin error, infalible, no tiene fallo y sobre todo suficiente. Es lo único que nos debe servir para obtener la vida eterna y sobre todo considerarla como la verdad. El Señor Jesucristo en San Juan capítulo 17, versículo 17, dijo, Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces nosotros tenemos que considerar la palabra de Dios como verdad. Pero Dios es un Dios que no quiere que tengamos una fe ciega, es decir, o lo creéis y punto, porque la mayoría de las religiones consisten en eso. Tú crees y ya está. Y cuando tú cuestionas, no, es que hay que tener fe, es que hay que creer. Bueno, pero Dios no es esa clase de Dios. Nuestro Dios, el Dios verdadero, quiere que creamos, pero para que creamos como Él sabe que debemos creer.
muchas veces nos dejamos mover por la vista, ¿no? Entonces Dios nos va a mostrar evidencias, pruebas, para que veamos con nuestros ojos, como le tuvo que pasar a Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Que le contaron que el Señor había resucitado y él dijo, no, si yo no lo veo y no meto mis dedos en sus llagas, en sus heridas, yo no me lo creeré. Tuvo que venir el Señor mismo y decirle, venga, mete los dedos en mi llaga, en mi herida, y sé creyente, no seas incrédulo. Algunos de verdad necesitan eso. Necesitarían que el mismo Cristo viniese delante de sus ojos y que metiésemos los dedos en sus manos o en su costado. Bueno, Dios nos va a dejar pruebas y evidencias para que creamos que verdaderamente Él es el único Dios verdadero y poder creer en su amado Hijo Jesucristo. Amós 4:12. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Te has preparado? Hay que prepararse. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Porque Job dice, después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios. Entonces todos ustedes se tienen que preparar. Yo me he preparado. Y ahora cada uno individualmente, porque Dios es un Dios personal, Dios es un Dios que conoce a cada uno de nosotros. Tenemos que prepararnos individualmente. Entonces prepárate para venir al encuentro de tu Dios, porque tarde o temprano nos encontraremos cara a cara con Él. ¿Y qué podremos decir? Los ateos, ¿qué dirán? ¿Qué dirá un ateo cuando muere y se encuentra con Dios? Les voy a decir lo que dicen. Ups. ¿Se imaginan? Había un astronauta soviético, de los primeros astronautas que subieron al espacio, que atravesaron la estratosfera, ¿no? No me acuerdo cómo era el nombre. Si les digo otro nombre les voy a mentir, no me acuerdo ahora. Lo tenía en la punta de la lengua, como se suele decir. Pero este astronauta soviético, cuando subió al espacio, dijo, no veo a Dios. No veo a Dios. ¿Y saben qué le contestó un astronauta americano cuando le comentaron esto? Oye, mira, este ruso ha dicho que no está Dios ahí, que no ha visto a Dios. Y dijo el astronauta americano, bueno, había sido muy fácil, solo se tenía que haber quitado el casco y habría visto a Dios. Porque él sabe que con nuestros ojos no podemos ver a Dios y que solo le veremos una vez que dejemos este plano terrenal. Entonces, hermanos y personas que nos visitan y que escuchan por primera vez o por segunda vez, vamos a conocer a Dios. Ayer aprendíamos eso, a Dios se le puede ver por las cosas hechas. Romanos capítulo 1. De modo que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. No hay excusa para decir no hay Dios. No hay excusa porque todo lo que tú ves no puede haber aparecido de la nada. Entonces, no hay excusa. Las cosas creadas nos pueden hacer entender que Dios existe. También la Biblia es como Dios se manifiesta y se da a conocer, su palabra. Hoy vamos a hablar de eso, la Biblia. Sobre todo, como dice Isaías 46, acordándonos de las cosas pasadas. Lo que ocurrió hace siglos, hace milenios, ¿fue verdad? ¿Mitos, leyendas, evidencias? Todo eso lo vamos a ver. Entonces, pero en primer lugar quiero que pensemos en esto y meditemos en esto. Porque muchas veces las religiones nos hacen errar en nuestra vida y de verdad yo cuando digo esto me duele en el corazón, pero muchas personas que dicen creer o creyentes estarán en el infierno. San Mateo capítulo 7, versículo 21, de los versículos, podríamos decir, dramáticos de la Biblia, cuando el Señor les dice allí en aquel sermón del monte donde había miles de personas, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Imagínense, eso es un impacto, ¿no? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo? No, porque no es el que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos. El Señor continúa diciendo, muchos me dirán en aquel día, ¿en qué día? En el día de la muerte, ¿no? Me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos, no pocos, muchos milagros. Pero el Señor les dijo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿En qué quedamos? ¿Son creyentes o hacedores de maldad? Bueno, si confiamos en el Señor, son hacedores de maldad. Pero ellos dicen que han profetizado en su nombre. Esa palabra profetizar no significa adivinar el futuro, significa predicar la palabra. Echar fuera demonios. ¿Alguien aquí ha echado fuera algún demonio? ¿No? En tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Alguien aquí ha hecho milagros? ¿No?
Algunos haciendo milagros, profetizando, echando fuera demonios, acabarán en el infierno. ¿Cómo puede ser eso? Porque las señales también pueden venir por parte de Satanás. Satanás es capaz de hacer señales en las personas y que esas personas crean que están haciendo señales de parte de Dios. Acuérdense de los sacerdotes del faraón. Ellos fueron capaces de replicar incluso 3 prodigios que Moisés hizo. El primero de ellos cuando Aarón tiró la vara y la vara de Moisés se convirtió en una serpiente, ¿no? Dice que los sacerdotes del faraón llegaron, tiraron sus varas y también se convirtieron ¿en qué? En serpientes. Pablo nos avisa, cuidado, no es maravilla. ¿Por qué? Porque Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Y cuanto más sus diablos o sus ministros, sus ángeles oscuros, también se pueden disfrazar de ángeles de luz. A Satanás lo que mejor se le da es engañar. San Juan capítulo 8 dice que él es homicida y mentiroso. Dice, es el padre de la mentira. Por eso los cristianos hoy en día están en mucho peligro. Mateo 24 avisa al Señor en primer lugar, muchos serán engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre. Y a muchos engañarán. No dice pocos, dice muchísimos. Muchos serán engañados. ¿Saben por qué? Porque muchos ponen esto en su corazón. Algunos piensan que porque se bautizaron ya pueden entrar al reino de Dios. Aquí hay un muro, ¿no? Una barrera, es el pecado. Dios dice, yo no puedo ver el pecado porque yo soy santo, santo, santo. Isaías capítulo 6. Dios les dice al pueblo de Israel, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. De tal manera que cuando Dios ve el pecado, Dios no escucha. Cuando Dios ve el pecado, Él no puede hacer nada. ¿Ven esa mano así? ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es limpio. Y los hombres piensan, yo me bautizo, yo me mojo o me baño y ya, mis pecados han sido perdonados, yo puedo ir a Dios. No, el bautismo no salva a nadie. Alguien puede decir, no, yo soy creyente. ¿Por qué? Porque me he bautizado. No, te han mojado. El bautismo no significa nada en relación al pecado espiritual. El bautismo aprendemos que es algo simbólico. Representa que tú has entendido que Cristo te perdonó los pecados y el que se sumerge dentro del agua es el viejo hombre y el que sale del agua es el nuevo hombre que quiere vivir para Cristo. Pero recuerden, el que murió al lado del Señor, murieron 2, ¿verdad? 2 malvados. Uno de ellos les dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pregunta, ¿él se bautizó? No. ¿Él dio diezmo? ¿Él dio ofrenda? ¿Iba a la iglesia todos los días? No hizo nada. Simplemente, ¿qué hizo? Creyó. Asistir a la iglesia. Yo he ido a la iglesia desde pequeño. Yo he nacido en la iglesia. Eso no salva a nadie. Eso no salva a nadie. Te puedes tirar toda tu vida en la iglesia, morir y amanecer en el infierno. De verdad, esto es serio. Amar al prójimo, no, yo pienso que hay que amar a todo el mundo. Sí, las ONGs, Médicos Sin Fronteras, todo esto. Das limosna a los pobres, te preocupas por los demás, te crees buena persona, apariencia, amor. Isaías 64:6. Todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Todas nuestras justicias, todo lo que hagamos para agradar a Dios le huele como un trapo sucio. Obedecer los mandamientos. Aprenderemos el sábado que no se pueden guardar los mandamientos. Es imposible, imposible. Nadie puede. Ritos, tradiciones, maneras, no salvan. El muro sigue ahí. Por eso debemos entender cómo podemos derribar ese muro. Dios nos los va a explicar. Hoy aprenderemos una naturaleza que Dios tiene. Bueno, Dios tiene 2 naturalezas fundamentales. En primer lugar, Dios es amor. Primera de Juan 4:8. ¿Ustedes lo cantaban en el colegio? Yo sí. Nos enseñaban, Dios es amor. La Biblia lo dice, Dios es amor. Y en aquella época decían, San Pablo lo bendice, o algo así, ¿no? O Juan Pablo, no me acuerdo qué decían. Han pasado muchos años. Pero sabemos que primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Pero es que el otro lado la gente no lo tiene en cuenta cuando dice que Dios es fuego consumidor, que Dios es un juez justo, al cual no se le puede sobornar, al cual no se le puede burlar, del cual no te puedes esconder. Entonces, ¿con qué nos quedamos de Dios?
No te puedes quedar con que Dios es amor y que todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. San Juan capítulo 1, ¿qué dice? Los hijos de Dios, versículos 12 y 13. ¿Quién son los hijos de Dios? Dice, los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de la carne, por voluntad de varón, ni por voluntad de la sangre, sino de Dios. Eso tiene muchos significados. Voluntad de varón no significa que uno diga, ¡ay, yo soy hijo de Dios! No. Miren, hay un niño por la calle que todos los días entra a mi casa y me friega los platos, y me barre la casa, y me limpia el garaje. ¿Saben por qué? Porque quiere ser mi hijo. Lo estoy inventando, ¿vale? Pero estoy poniendo un ejemplo. ¿Eso valdría? Que ese niño todos los días venga a casa, me cocine, me limpie, me friegue, me saque a la perrita a pasear y haga las cosas en casa. A lo mejor lo que no hacen mis hijas, pero que lo haga él, porque quiere ser mi hijo, y yo le voy a decir, venga, vale, vas a ser mi hijo. ¿Eso funciona así? No. Para ser hijo mío o hija mía, ¿qué tiene que ser? ¿Qué? Engendrada por mí, ¿sí? Entonces será mi hijo, mi hija. Yo engendrado. Bueno, los hijos de Dios, ¿qué? ¿Cómo tienen que ser engendrados? De Dios. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Nicodemo, si quieres ir al reino de los cielos, San Juan capítulo 3, versículo 3, es necesario, es obligatorio, es imprescindible nacer de nuevo. Y esa palabra de nuevo es curiosa, porque cuando la interpretamos en el lenguaje literal, el Señor está diciendo, hay que nacer de arriba. Nacer de nuevo significa nacer de arriba. Si tú quieres ser peruano, ¿dónde tienes que nacer? En Perú. Si tú quieres ser colombiano, ¿dónde tienes que nacer? En Colombia. Y si quieres ser venezolano, en Venezuela. Y si quieres ser hijo de Dios, ¿dónde tienes que nacer? En el cielo. Del cielo. Para ser ciudadano del cielo, tienes que nacer de arriba. Y el Señor nos enseñará en su palabra cómo se nace de nuevo. Pero recuerden, no todos los que dicen que son hijos de Dios son hijos de Dios. Y Dios nos va a explicar en las historias antiguas que sí que Él es amor puro, pero que Él también es un juez justo. Y que no puede quebrantar su amor por su... romper su justicia por su amor. ¿Entienden? No puede quebrantar ninguna por la otra. Se tiene que cumplir su amor y su justicia. Por eso, la historia del huerto de Edén, diluvio de Noé, Torre de Babel, no lo veremos, algún día lo veremos cuando tengamos tiempo. Sodoma y Gomorra, muy breve, la elección del pueblo de Israel y su caída. Nos explican de la historia que Dios tiene amor puro, que Dios es misericordioso, pero que cuando hay pecado, Dios tiene que juzgar sí o sí. Lean conmigo, por favor, estos versículos que son muy importantes. Isaías 41, versículo 21 al 24. Vamos he dicho alegad, estaba leyendo ya mi mente. Vamos a leer. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado en el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, lo de después, y hacednos entender lo que ha de venir. Estas palabras, ¿saben a quién se las está diciendo Dios? Se las está diciendo a los dioses paganos, a Baal, a Milcom, a Astoret, a Quemos, a Asera, a esos dioses que tenían los pueblos de alrededor. Toda la vida ha habido dioses, los egipcios sus dioses, los romanos sus dioses, los griegos sus dioses, los mayas sus dioses, los incas sus dioses, todo el mundo ha estado lleno de dioses. Calculan que ahora mismo en la civilización humana ha habido como 6.000 dioses, 6.000. Y para el hindú, prácticamente todo es Dios. Hasta las vacas son sagradas, ¿no? Bueno, Dios reta a los dioses de barro, Dios reta a los dioses de piedra, Dios reta a los dioses de escayola, Dios reta a los dioses de madera. ¿Y qué les dice? Alegad por vuestra causa. ¿Vosotros sois dioses? ¿Vale? Presentad vuestras pruebas. ¿Sí o no? ¿Tú eres un dios? Muéstrame. Dime, dame pruebas, evidencias de que tú eres un dios. ¿Y cómo puede mostrar algo que es Dios? Muy sencillo. Aquí, dos cosas fundamentales. Cuéntanos lo que ha pasado desde el principio y cuéntanos lo que pasará en el futuro. Entonces comprenderemos que tú eres Dios. Si nos cuentas lo que ha pasado y cómo ha pasado y lo que ocurrirá y cómo ocurrirá.
entonces creeremos. Pero Dios continúa diciendo, versículo 23 y 24. Leamos también juntos. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses. O a lo menos, haced bien o haced mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí vosotros sois nada y vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió. Dios va a decir a esos dioses paganos, mirad, decidnos qué ha pasado en el pasado, decidnos qué pasará en el futuro. Y si no, bueno, haced algo, bueno o malo. Haced algo, haced bien o mal, para que tengamos que contar, dadnos bendición o darnos maldición, haced algo. ¿Pero dan algo? ¿Hacen algo? Lee tu Biblia. Salmos 115, Salmos 135. Los ídolos de las naciones, ¿cómo son? Son así. Ojos tienen, no ven. Orejas tienen, no oyen. Boca tienen, no hablan. Pies tienen, no caminan. Manos tienen, no palpan. Isaías también habla de ellos. Isaías 46, el versículo 5 dice Dios, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa, lo pesan con plata, con balanza, alquilan un platero, hacen un dios de ello. Se lo echan a los hombros, versículo 7. Se lo echan a los hombros, se lo echan sobre los hombros, lo llevan, lo traen, lo colocan en su lugar y allí se está y no se mueve en su sitio. ¿Os suena de algo? ¿De qué le suena? No hay nada nuevo debajo del sol. Aquí en España hay mucha tradición, ¿no?, de procesiones. Se lo echan a los hombros, lo llevan, lo traen, lo dejan en su lugar y ahí se está. Versículo 8, acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores. Dios quiere contarnos que esos ídolos no valen para nada. ¿Por qué? Porque no saben ni lo que ha pasado, ni lo que pasará, y no tienen poder ni para hacer ni bien ni mal. Pero ahora le toca a Él. Entonces Él nos va a decir lo que ha pasado hoy, mañana nos contará lo que está pasando y lo que va a pasar, y durante esta historia nos está mostrando, haciendo bien y mal, es decir, dando bendición y maldición, bendición si se obedece su palabra, maldición si se desobedece su palabra, para que creamos que Él es Dios. Todo comienza en Génesis. Busquen con sus Biblias, por favor, Génesis capítulo 1. Dios crea todas las cosas con el poder de su palabra. Dios no usó maquinaria, Dios no usó pala ni martillo, Dios no llamó a nadie para que le echase una mano. Dios lo hizo todo con el poder de su palabra. Y dijo Dios. Continuamente aparece esta expresión en Génesis capítulo 1. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz. Versículo 6, y dijo Dios, haya expansión. Versículo 9, dijo también Dios. Continuamente, 11, después dijo Dios, y vio Dios, luego dijo Dios, versículo 14, y dijo Dios, versículo 20, y dijo Dios. Continuamente Dios habla, Dios abre la boca y las cosas se crean. Ese es el poder transformador ¿de quién? Y de su palabra. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios tiene poder. ¿Se acuerdan que ayer decíamos que la palabra de Dios ¿qué tiene? Power. ¿Les gusta mi inglés, a que sí? La palabra de Dios, la Biblia es un libro maravilloso, como aprendíamos. 6.000 millones de copias vendidas, casi 3.000 y pico idiomas traducidas. Un libro de 66 libros, tiene conexión, hiperenlaces, ¿verdad? Pero poderosa. Tienen Génesis 1, ¿no? Bueno, vamos a leer aquí. Y en sus Biblias también. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Leamos juntos. Y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Para que te hagas una idea de lo que está diciendo aquí Dios, es lo siguiente. Lo primero que Dios los crea a imagen de Dios, ¿vale? Capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios tomó
formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahí tienes la imagen de Dios. Dios sopló su aliento. Significa su espíritu. En hebreo es ruaj. En el griego, neuma. Nuestra palabra neumático, ¿no? O neumonía. Es viento, hálito, soplo. Viento. Dios sopla su espíritu en el hombre. Entonces, ¿qué es el hombre? Un ser viviente. Totalmente diferente al resto de los animales. Dios crea la tierra, el cielo, las estrellas, el agua. La tierra sale del agua, las plantas, las flores, los árboles, los peces en el mar, las aves en los cielos, las bestias en la tierra. ¿Y luego qué dice Dios? Para ti. ¿Es así o no es así? Sí, y los bendijo Dios. ¿Cómo los bendijo? Mira, todo esto que está haciendo yo durante 6 días, para vos. Para ti. Fructifica, multiplica, señorea. ¿Qué es eso? Fructifica, multiplica, ya sabemos lo que es, ¿no? Ten familia, multiplícate. Y gobierna, señorea de los peces del mar, de las aves del cielo, de toda bestia que se mueve sobre la tierra. Dios le dio todo al hombre y a la mujer. Dios les dio todo. Puso todo en su potestad. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Dónde está la imagen de Dios? En su espíritu. Dios no es carne. Nosotros no somos... Tú no me ves a mí y ves a Dios, porque yo soy carne y hueso. Y esto ¿dónde acaba? Barro. Dios dice, pues ¿qué espero si es que son barro? Del polvo vienen y al polvo volverán. Y cuando una persona se muere, ¿en qué se queda? ¿En qué se convierte cuando pasan años? En polvo. Polvo. Pero Dios ha puesto su imagen en nosotros. Su imagen. Por eso somos totalmente diferentes. Miren la creación, miren los animales. De verdad, somos absolutamente diferentes a todos los animales. Miren, una oveja pare. Miren, la oveja es un animal muy tonto. Tiene el cerebro muy pequeño. Es boba, la oveja es boba. Se pierde. Enseguida. No sabe volver a casa sola. Es uno de los animales más bobos. ¿Sí? Pero un cordero, a la media hora de nacer, media hora, 1 hora, hora y media, ya está de pie mamando. A los 2 días trota, a los 2, 3 días trota que no veas cómo trota. Salta, brinca. Yo lo he visto un montón de veces. Un gato, un perro, pasan unas semanas y enseguida ya están, ¿cómo? Corriendo por ahí, corriendo por allá y jugueteando. Tú ves los animales, 2, 3 días, 4 días, 5 días, enseguida ya son casi autónomos, ya independientes, se mueven a un bebé. ¿Qué pasa con un bebé? 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 1 año y medio, 2 años. Con 3 años, ¿qué es un bebé? Apenas sabe hablar, no sabe escribir, no sabe leer. Si lo dejas en la calle, solo, se muere. 3 años. Los animales, pocos días, independientes. Nosotros no pertenecemos a esta naturaleza. Somos totalmente diferentes. Creados a imagen de Dios. Por eso los animales no tienen religión. Los animales no buscan a Dios. Y los animales mueren. Y ya se quedó ahí. En Salmos capítulo 49 dice Dios, el hombre que no está en honra y no entiende es semejante a las bestias que perecen. Eso significa que para Dios, una persona que no cree en Él, que no considera la honra que tiene el ser igual a Dios, o ser hecho a imagen de Dios, dice que es como una bestia, que no entiende. Por eso serán desechados. Y lo que ocurrió allí en aquel lugar hace miles de años, con una pareja llamados Adán y Eva, fue real, fue verdadero. Todos nosotros somos descendientes de ellos. Somos de Adán y de Eva. No había nadie más. Génesis 2, 16, 17. Mandó Jehová a Dios al hombre. Escuchen, mandó Jehová a Dios al hombre, no a la mujer, al hombre. Ni a la pareja, no, al hombre. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día, ahí lo pone, ¿no? El día que de él comieres, ciertamente morirás.
En el original, en hebreo, significa muriendo morirás. Muriendo morirás. El día que comieres. Dice que después, capítulo 3, llega la mujer. Vamos al capítulo 3. Llega la mujer. Larita, voy con mi cestita por el huertecito. Qué bonito, qué bonito. Y llega la serpiente. Oye. Así, ¿no? La llama. Uy. Una serpiente que habla. Yo a veces me pregunto, ¿por qué nos extrañó la mujer que la serpiente hablase? Yo si voy por la calle y me habla un perro, o me voy a creer que tengo superpoderes, o directamente me voy al psicólogo. No sabemos. El caso es que la serpiente le llega a Eva y le dice, ¿qué? ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo el árbol? Ya Satanás viene con sus mentiras infundiendo duda en la mujer. Ah, ¿con que Dios os ha dicho? Como diciendo, es que eso que os ha dicho Dios no es verdad. Entonces la mujer empieza a hablar y, bueno, sí, no, es que no podemos comer, ni tocar, ni mirar, no. Satanás le dice, no. Versículo 4, no moriréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de él fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Eh? ¿Qué ojos? Es que Adán y Eva iban así por el huerto. Eva... Marco, Polo, Marco, ¿sí? No. Ojos espirituales. Ojos de conciencia. Es lo que se abrieron allí. Los ojos de la conciencia, conociendo el bien y el mal. Porque entonces dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero cuando comieron del fruto, no era una manzana, por cierto, nos dice qué fruto era, para no estigmatizarlo entre los frutos. Pero dice que ellos empezaron a comprender lo que era bueno y lo que era malo. De hecho, tuvieron vergüenza, se cosieron túnicas, se hicieron delantales con hojas de higuera. Eso cuenta la historia, ¿no? Bueno, ¿y Dios saben qué hace? Para que nosotros creamos que esta historia es verdad y que nosotros somos sus descendientes. Y como ellos murieron espiritualmente, porque dice la palabra, el día que de él comieres, ¿no? Versículo 17. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Una pregunta, ¿Adán comió? ¿Eva comió? ¿Murieron? ¿A Dios miente? No, Dios no miente. Ahí murió otra cosa. Murió el Espíritu de Dios que había en ellos. Adán y Eva siguieron viviendo con cuerpo humano, con respiración de oxígeno. Pero lo que murió dentro de ellos fue el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, el hálito de Dios, el viento de Dios. Y por naturaleza, cada hijo que ellos tuvieron vino a este mundo como muerto espiritualmente. Miren, por ejemplo, tú tienes un accidente, como pasó a mí, ¿no? Te dañas una parte del cuerpo. Cuando tú tengas un hijo, ¿tu hijo saldrá con esa parte del cuerpo dañada? No, ¿verdad? No, porque ha sido un accidente. Pero imagínate que tú tienes algo dentro de ti genético. Algo que está mal genéticamente. Y tú tienes un hijo. Tu hijo saldrá con esa... Sí, ¿no? ¿Por qué? Se transmite. Hereditario en los genes. Bueno, el pecado, como es algo, no es físico, sino que es espiritual, se transmite de generación en generación. ¿Y quién lo transmite? Los hombres. ¿Quién recibió el mandato? El hombre. ¿Quién transmite el pecado? El hombre. ¿Por qué Jesús tuvo que nacer de una mujer? ¿Entienden? Tuvo que nacer de una mujer. Porque Él es santo. Pero ellos no murieron, murió su espíritu. Adán vivió 935 años después de eso. Tuvieron muchos hijos y muchas hijas. No solo a Caín y a Abel y a Set. Tuvieron hijos e hijas. ¿Y cómo vinieron a este mundo? Muertos espiritualmente, abiertos sus ojos de la conciencia, sabiendo lo que está bien y lo que está mal, y por consecuencia haciendo lo bueno y lo malo delante de Dios. Eso es lo que ocurrió allí. El Espíritu de Dios es soplado, pero ellos mueren. Pero miren lo que dice la palabra, Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía, el alma que pecare,
esa morirá. El alma que peca, esa muere. Resulta que venimos con una discapacidad congénita, hereditaria, espiritual, que se llama el pecado. Y ¿saben cuándo comenzamos a pecar? ¿Saben cuándo comenzamos a pecar? Ni siquiera tenemos conciencia y ya estamos pecando. ¿Qué hará un bebé cuando está llorando por comida? Está con rabia. Incluso a veces me han contado las mamás que dan pecho, que cuando le dan el pecho, que muerden. Así, que le muerde fuerte. ¿Sí o no? Como enfadado. No puede matar porque no puede. Los niños con 2 años ya mienten. 2. Envidia. En cuanto tienen un poco de conocimiento ya tienen envidia. El pecado enseguida sale de dentro. Hereditario. Miren, esa historia fue real y ocurrió en este lugar. La Biblia nos dice el lugar concreto. Es la prueba, la evidencia de hoy. Eso es donde ocurrió, en este lugar, Mesopotamia. Os leo capítulo 2 de Génesis, versículo 10. Salía de Edén, porque Dios dice que plantó un huerto al oriente en Edén. Y Dios, miren, podría haber omitido esto. ¿Saben por qué? Decir, mira, había un huerto al oriente y punto. ¿Y os lo creéis? ¿Vale? Y nosotros tenemos que haber dicho, amén. Pero Dios nos dice, os voy a dar la ubicación, os voy a mandar la ubicación, como se hace hoy en día. Salía de Edén un río para regar el huerto, de allí se repartían 4 brazos, el nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, no es Ávila de aquí de España, es otra Ávila, ¿vale? Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Ónice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Gidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. La palabra de Gidekel en el griego es Tigris. Y el Éufrates lo conocen ustedes. 4 ríos, Pisón, Gión, Hidekel y Tigris. Esos 4 ríos que fluían del huerto de Edén. ¿En qué lugar se encuentran esos ríos? Ahí. El Tigris y el Éufrates siguen fluyendo hoy en día en la zona que se conoce como Irán, Irak, esa zona geográfica, Golfo Pérsico. Mucha gente ha estudiado, ha investigado. El jardín del Edén, ¿dónde se encontraba? Dice, Irán podría ser el Gión, mientras el Pisón sería un río seco de Arabia Saudita. Hay un satélite llamado Landsat. Ahora hay mucha tecnología, ¿no? Esos satélites son capaces de cartografiar toda la Tierra desde el espacio. Y han cartografiado ríos fósiles o ríos secos que fluían hace siglos, pero que ya se han secado. Pues esos ríos fluían ahí. Aquí en esta foto se veía mejor. Ahí. Pero Dios, para que sepamos que el huerto de Edén existió de verdad, en un lugar concreto, es ahí. ¿Cómo podemos saber? Miren, a los niños cuando están en primaria, ¿qué les enseñan? Las civilizaciones. ¿Dónde surgió la primera civilización? Niños, ¿dónde surgió la primera civilización? En el mundo Pokémon. Háblales de Fortnite y háblales de... se lo saben todo. La primera civilización surgió en Mesopotamia. Mesopotamia significa la tierra entre los ríos. Se le conoce como la creciente fértil. Esto lo puedes encontrar en cualquier libro de historia humana. ¿Dónde comenzaron las primeras civilizaciones? La Sumeria, la Acadia, Babilonia. En aquel lugar. Qué curioso. Y todos los libros de historia dicen que comienza en aquel lugar y cuando vamos a aquel lugar hay desierto. No es un lugar fértil, no es un buen lugar para tener un huerto. Porque Dios plantó un jardín en Edén. Y me imagino el jardín de Dios no sería como el jardín que tengo yo. Con 4 plantas de aloe vera. Porque es lo que aguanta todo. Pero cuando vamos allí, resulta que encontramos una cosa que se llama oro líquido. Petróleo. Petróleo. Petroleo, lo he dicho aposta. ¿Qué significa petróleo? Petro. ¿Qué significa petro? Piedra. Leo. Aceite. Aceite de la piedra. Aunque sabemos que el petróleo no viene de las piedras, ¿a que no? No. ¿De dónde viene el petróleo, estudiantes? De los dinosaurios.
¿Que lo fabricaban los dinosaurios el petróleo? No. Sí, es materia orgánica, de los restos de dinosaurios, de árboles, de animales, no solo de los dinosaurios, de todos los animales. Pero justamente allí se encontraba el petróleo. Mire, para hacer el petróleo necesitamos en lo profundo animales y plantas, es decir, materia orgánica. Por arriba necesitamos presión y por abajo necesitamos geotermia, que quiere decir calor. ¿Cómo se hace el aceite de oliva? Presión y calor. Se aplasta la aceituna, le dan calor y sale el aceite. Porque tú coges una aceituna y apriétala. ¿Qué sale? Nada. Pero aquí dice que presión, geotermia, animales, plantas, biológico. ¿Y tienes? ¿Qué tienes? Petróleo. El 60% del petróleo mundial está allí, el 63% en Oriente Medio, justo en esa zona geográfica, donde la Biblia nos dice que el huerto de Edén estaba. Por eso no puedes ir a buscar el huerto de Edén. ¿Saben por qué? Porque como dice Ezequiel 36, versículo 16, dice, ¿dónde están los huertos de los árboles escogidos del Edén? En lo profundo de la tierra. Ahí están los árboles del Edén. Y no lo dice en un versículo, lo dice en dos, en el 18 también. Ahí. ¿A quién te comparas en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? ¿Cómo serían los árboles del Edén? Así, enormes, gigantes. Eso se llama secuoya. Hay bosques de secuoya en Estados Unidos. Son árboles que pueden tener 100 metros de altura, más altos que un edificio. Incluso se pueden hacer puentes a través de esos, para que pasen los coches a través de esos árboles. Entre 12 y 14 personas no lo pueden abarcar. ¿Esto que está tan de moda de abrazar árboles? Pues a la secuoya no la puedes abrazar, solo la puedes acariciar. Esos serían parecidos a los árboles del Edén, enormes, gigantes. Recuerden, es un jardín que Dios plantó, y Dios no plantó 4 chopos. ¿Dónde están? En lo profundo de la tierra. ¿Dónde están? Dice, del estruendo de su caída hice temblar las naciones, cuando las hice descender al Seol, con todos los que descienden a la sepultura, y todos los árboles escogidos del Edén, y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. Por eso ahí podemos encontrar lo que encontramos. ¿Y cuándo fueron sepultados los árboles del Edén en lo profundo de la tierra? Porque la Biblia nos cuenta que Adán y Eva, por su pecado, ¿Dios qué hizo con ellos? ¿Dios los perdonó o no los perdonó? Sí y no, ¿verdad? Sí y no. Dios es amor, puro amor. Dios se pasa 6 días de su vida, de su historia, creando todas las cosas en esta tierra, en este planeta. Les prepara un huerto especial al oriente, precioso. El hombre no fue creado dentro del huerto, lean bien la Biblia. El hombre fue creado fuera. Y dice que puso al hombre en el huerto, al hombre que había formado del polvo de la tierra. Dios había hecho un lugar especial, paradisíaco, formidable, espléndido. Y puso ahí al hombre y a la mujer. ¿Y los hombres qué hicieron? Meter la pata. Hacer caso a la serpiente, hacer caso a Satanás y echarlo todo por la borda. Dios los bendijo Dios, creced, multiplicaos, llenad la tierra, gobernadla, sojuzgarla. El trabajo de Adán, ¿sabe cuál era? Poner nombres a los animales. ¿Qué pasa el siguiente? Elefante, elefanta. Siguiente. Gato, gata. Siguiente. Así, trabajo más duro, ¿no? Oh. Y luego multiplicarse con su esposa. Qué trabajo más duro, ¿no? Y puedes comer de cualquier árbol. ¿Qué te apetece hoy, cariño? Caqui, mango, aguacate, guanábana. Guanábana, ¿no? Sí, vale. Así. Papaya. ¿Ah? Había árboles, había frutas que ni nos podemos imaginar, ¿no? Vale. Dios los echó de allí, porque no podía permitir que los hombres estuviesen allí. La palabra dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre pueda alargar la mano, coger del fruto de la vida y vivir eternamente. Así que, gracias por venir, y los echó. Y en la entrada del huerto, del jardín, dice que puso un ángel y una espada serpenteante en la entrada, para que no pudiesen entrar. Miren, el jardín del Edén tenía una entrada y una salida. Pero Dios destruyó ese jardín con el diluvio. Génesis capítulo 6. Esta es otra historia. La siguiente que nos encontramos en la Biblia. La primera, creación de la primera familia, la caída del hombre,
El asesinato, que no lo hemos contado, Génesis capítulo 4, un hermano mata a otro. Ahí ya comienza el pecado más severo. Al principio había sido desobediencia a Dios, pero para Dios todos los pecados son pecados. Pero ya enseguida comienza la tragedia de la vida del hombre. Un hermano mata a otro por una gran fortuna, por envidia. El pecado más estúpido que existe. Capítulo 6. Aconteció que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Y se multiplicaron los hombres, ¿no? Porque eso es lo que tenemos los hombres, que donde vamos, ¿qué hacemos? Nos multiplicamos, tenemos esa costumbre. Nos vamos y nos multiplicamos. En los últimos siglos el hombre se ha multiplicado de manera exponencial. Hoy en día casi somos 8.000 millones de personas. Gracias a la medicina, ¿no? Al avance de la tecnología. Vivimos mejor, más tiempo. Pero miren lo que dice el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Qué dice ahí esa escritura? La maldad era mucha, el designio de su corazón era continuamente ¿el qué? Mal. ¿Por qué? ¿Adán y Eva les enseñaron a cometer pecados? No, de manera natural ellos comenzaron a cometer pecado. Y el pecado se multiplicó. ¿Cuándo? Cuando ellos se multiplicaron. ¿Dónde habrá más pecado? ¿En Tarancón o en Madrid? En Madrid. ¿Dónde habrá más pecado? ¿En Madrid o en Nueva York? ¿En Nueva York? ¿Sí o no? Claro. Hay más gente y el pecado es directamente proporcional al número de personas. Donde hay más pecado, o sea, donde hay más gente, hay más pecado. Al igual que es directamente proporcional a la edad. Cuanta más edad tienes, más pecado acumulas. ¿Sí o no? Claro. Por eso el Señor, cuando cogieron a una mujer que la iban a apedrear porque la cogieron en pleno acto de adulterio, el Señor dijo que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y quiénes se fueron los primeros? Dice, desde los más ancianos hasta los más jóvenes dejaron la piedra y se fueron. Pero los que primeros dejaron la piedra, ¿quién fueron? Los ancianos, acusados por su conciencia. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Uy, me voy, mejor me callo. ¿Así no? Miren, la maldad fue mucha. Por eso Dios tuvo que castigar. Pero Dios escoge a Noé y le dice, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposento en el arca, la calafetarás con brea por dentro y por fuera. El petróleo, el crudo, eso es la brea, y por fuera. Y de esta manera la harás. 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Primero, no era un barco, ¿vale? Quítate la idea del barco, porque algunas veces nos ponen ahí como un barquito velero, con ventanitas, si solo le falta ahí la canción del barco del amor, ¿cómo se llama? O de un transatlántico de estos de crucero donde se va la gente de vacaciones. No, era un arca. Para que te hagas la idea, un ataúd. Un ataúd, un arcón, un arca, una caja rectangular con una ventana y una puerta. Pero el tamaño más o menos como ese, un estadio de fútbol. 3 pisos, 3 plantas para meter a los animales. ¿Pequeña o grande? Hay gente que dice, no, ahí no caben los animales del mundo. Sí caben. Sí caben. ¿Hacemos la prueba? Si Dios dice que entraban, entraban. Pero miren, lo importante es esto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Saben que Dios escogió a Noé? Le dice, Noé, hazte un arca, la calafetarás por dentro, por fuera, y luego allí vas a meter a los animales, una pareja de animales. 7 parejas, porque la gente también se piensa que son una parejita por cada animal. No, de los animales limpios, 7 parejas. De los animales que se podían comer, de los animales limpios, 7 parejas. Y de los animales inmundos, una pareja. Hasta Noé, ¿cuánto tiempo tardó en hacer el arca? Aproximadamente 100 años. 100 años. ¿Y qué hizo durante esos 100 años?
Llegan los vecinos, ¿qué haces, Noé? Imagina, Noé empieza con los primeros palos. ¿Qué haces, Noé? ¿Una casa? No, un arca. ¿Para qué? Porque va a llover. La Biblia dice que no había llovido en la tierra, sino que un vapor regaba toda la tierra. Estás loco, Noé? Estás loco. Así, un año y otro año. Y Noé, ¿pero qué haces? ¿Sigues así con lo tuyo? Y dice aquí que era pregonero de justicia. ¿Qué diría Noé a sus vecinos, a su tía, a sus primas, a sus hermanos? ¿Qué diría su padre? ¿Qué diría a la gente que le conocía? Arrepentíos, malvados, que Dios va a castigar la tierra, que va a matar todo, que no va a quedar animal vivo. Tú estás mal, Noé, tú estás mal. Sí. Génesis 7:16. Y los que vinieron, machos y hembra, de toda carne vinieron, como lo había mandado Dios. ¿Se acuerdan que ayer les dije que los animales, ¿qué hicieron? Que Noé no fue a buscar a los animales. Que los animales, como dice aquí, vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Dios llamó desde el cielo a todos los animales. Pareja, 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 pareja. Lee conmigo, por favor, cómo termina este versículo 16. Jehová le cerró la puerta. Eso es importantísimo. ¿Qué pasa? ¿Que Noé no podía cerrar la puerta? ¿Era muy pesada? No. Noé no tenía potestad sobre ese arca. Dios le mandó que la construyese, pero el que mandaba, ¿quién es? Dios. Por eso entró, ¿quién? Entraron los animales, que Dios dijo. Y luego Jehová cerró la puerta, como dice Apocalipsis capítulo 3. Yo abro, ninguno cierra, yo cierro y ninguno abre. Esa arca, ¿saben qué representa simbólicamente? Cristo. Cristo. Cristo dijo, yo soy la puerta. ¿Y Cristo es una puerta? No, ¿verdad? Pero Cristo dijo, el que quiere ir al Padre tiene que pasar por mí. Jehová cerró la puerta. ¿Tuvieron oportunidad sus amigos, vecinos, de entrar al arca? Sí. No quisieron. ¿Hasta cuándo? Dice la Escritura, hasta que el día que vino el diluvio los destruyó a todos. Me imagino los segundos después de cerrar la arca, que se cierra ese portón, Dios cierra y empiezan a caer las primeras gotas. Y los vecinos, los amigos dicen, pues va a ser verdad. ¿Qué ocurrió allí? Es que lo que ocurrió allí, les voy a leer. Capítulo 7, si quieren leer conmigo. Sucedió que el séptimo día de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, a las 17:00 horas, eso me lo he inventado yo, ¿vale? Aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo, fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué ocurrió? Llovía por abajo y por arriba. Dice que las fuentes del abismo fueron rotas, aguas subterráneas, ¡pum!, para arriba. Y las cataratas del cielo fueron abiertas. ¡Wow! Catarata, no lluvia, catarata. Y lo que les digo siempre, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, que Dios lo da todo con pelos y señales. Ese mismo día. ¿Qué dirían esas personas? ¡Abre, Noé! ¡Que era broma! ¡Abre, hombre! ¡No seas así! Así, ¿no? ¡Abre, abre! ¿Y Noé qué diría? ¡Loser, loser! No. Ese no es el corazón de Noé. No puedo. Si quiero abrir, pero no puedo. Ha cerrado Dios, yo no puedo abrir. Lucas 16. ¿Qué decía ese rico que había muerto en el Hades, en el infierno, y estaba atormentado en una llama? Padre Abraham, envíame a Lázaro que moje su dedo en agua y me lo ponga en la lengua, porque estoy aquí atormentado en esta llama. ¿Qué le dice Abraham desde lejos? Ni yo puedo ir allí, ni vosotros venir aquí. Hay una cima entre vosotros y nosotros. Hay muchas aquí, hay muchos allí. Padre Abraham, envíalo a Lázaro que diga a mis hermanos que tengo 5 hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham, ¿qué les dice? Tampoco se puede. Aunque alguno vaya de los muertos, no se persuadirán. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No, pero va, Abraham, no seas así, hombre. Si alguno que resucita de los muertos se le van a creer. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Abraham, Noé quería abrir la puerta al arca, no podía. Se ha cerrado Dios. Por eso es importante que entiendan.
Hoy la puerta de la salvación está abierta. Hoy la puerta del arca, que es Cristo, sigue abierta. Pero ¿saben qué? Igual que este tiempo Jehová le cerró la puerta, llegará un momento en que Dios cierre la puerta de la salvación. Y espero que no sea demasiado tarde para alguno de vosotros. Porque no se trata de que mueras entre terribles sufrimientos. Se trata de que vas a acabar toda tu eternidad en el infierno. El Señor dijo, donde el fuego no se apaga, donde el gusano no muere, donde es el lloro y el crujir de dientes. Lloro. ¡Ay! ¿Por qué no escuché yo bien la palabra? ¿Por qué no hice caso? ¡Ah! Y el crujir de dientes. ¡Ah! ¡Qué dolor! Cuando te hacen mucho daño tienes los dientes así. ¡Ah! ¿De dónde salió toda esa agua? ¿De dónde salieron las aguas y de dónde fueron? Miren, Génesis 1:7 da una pista increíble de dónde estaban esas aguas. Génesis capítulo 1, ¿lo tienes? Búscalo, Génesis 1:7. ¿Dónde estaban las aguas que inundaron la tierra? Porque dice que hasta el monte más alto fue tapado por las aguas. Génesis 1:7 es que Dios ya lo tenía todo preparado. ¿Saben que es que Dios no va trabajando como nosotros que vamos sobre la marcha? Dios tiene todo preparado. Dios también tenía preparado el juicio, porque sabía que Adán y Eva iban a cometer pecado, sabía que sus hijos iban a nacer muertos en delitos y pecados, y sabían que la maldad del hombre iba a ser mucha sobre la faz de la tierra, y sabía perfectamente que los iba a tener que destruir. Génesis 1:7. E hizo Dios la expansión. Párate un momento, la expansión es el cielo que tú conoces, donde vuelan las aves. Eso es la expansión. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dios separó expansión, creó atmósfera, aguas arriba, aguas abajo, abajo el mar, el océano, arriba, aguas. Como aquí en este dibujo, ¿se ve? Como una capa de agua. Pero no se piensen, no sean brutos, es como si hubiese una piscina arriba, ¿no? Porque alguno puede pensar que había como océano arriba. ¿Qué son las nubes? Agua. ¿Qué es la niebla? Agua. Bueno, pues había una capa arriba de agua. Y ese día fueron rotas las cataratas del cielo. Qué curioso. Cuando pensamos en esa capa de agua, ¿saben qué es lo que nos envejece a nosotros? ¿Saben qué nos envejece? El sol. El sol te envejece, así que no tomes mucho el sol, porque la piel se envejece con el sol. Por mucho que te eches aftersun y todas esas cosas. El sol es beneficioso, sin sol no hay vida, pero el sol también tiene rayos dañinos, rayos infrarrojos, rayos ultravioleta. Tiene diferentes tipos de rayos que son dañinos. Para nosotros hay otros que son beneficiosos. Pero esa capa permitía que en la tierra hubiese siempre la misma temperatura. ¿Por qué si no había mamut en Siberia? Mamut, elefantes gigantescos llenos de pelo. ¿Que comían qué? Hielo. Hierba. Hielo. ¿Saben la tierra esta que quiere Donald Trump? ¿Cómo se llama? Groenlandia. ¿Saben que es un pedazo de chupito de hielo así que está nomás arriba del todo? ¿Saben qué significa Groenlandia o de dónde viene la palabra Groenlandia? Greenland. Green, verde, land, tierra verde. Y tú lo ves, no, es verde, es blanca. Es todo hielo. No, es que antes era verde. Esa capa de la atmósfera protegía a los humanos. Por eso Matusalén pudo vivir 969 años. Por eso aquí tienes, Noé vivió 950 años, Matusalén 969, Jared 962, Mahalael 900, que ya no veo, 895. Pero justo cuando ocurrió el diluvio, después la edad de los hombres comenzó a decrecer, a decrecer. ¿Cuántos años, por ejemplo, vivió Abraham? 175. Cuando Jacob fue traído a Egipto, ¿se acuerdan la historia? Que José está vivo en Egipto, manda a traer a su padre llega, le presentan a Faraón, Faraón, mira, mi papá, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está usted? Buen hombre, ¿qué tal? ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 130, pocos y malos. ¿No te imaginas decir eso? Que estés tú como un abuelete por ahí y te digan, abuelo, ¿cuántos años tiene usted? 130, pocos y malos. ¿Pocos y malos? Ya nos gustaría llegar a los 100, a los 100.
Esto es porque antes había esa capa que nos protegía. Por eso los animales eran más grandes. Y también Génesis capítulo 6 dice que había gigantes ahí. Génesis capítulo 6 dice que había gigantes. 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y engendraron hijos. Gigantes. Goliat, por ejemplo, 3 metros de altura, ¿no? Eso a algunos les gusta mucho. Esto es lo que ocurrió. La tierra se llenó de agua. Las aguas subieron mucho sobre la tierra. Fueron cubiertos todos los montes. Salmos 104, versículo 6 al 9. Vamos a leer aquí. Con el abismo, como con un vestido la cubriste, hablando de la tierra. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido del trueno se apresuraron. Subieron los montes y descendieron los valles. Al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Miren, cuando ocurrió el diluvio, no solo llovió, como dice que la catarata del cielo, ¿no? Sino que también la tierra, ¿no? Como que se rompieron las fuentes del abismo, dice. Y no solo eso, los montes subieron de altura y los valles se hicieron más profundos. Y las aguas, ¿dónde están acumuladas? Polo norte, polo sur. Ahí hay hielo, ¿no? Un área de 13.600.000, ¿no? ¿Sí? 13.600 millones de kilómetros cuadrados. Para que se hagan una idea. Miren, Salmo 33, 7. Él junta como en un montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. ¿Cómo puede juntar un montón las aguas? En hielo, nieve. ¿Y cómo pone en depósito los abismos? Abajo, en las fosas, hay una fosa que se llama Fosa de las Marianas, 11.000 kilómetros de profundidad. Es muchísimo más profunda de lo que es alto el monte de Everest. El Everest tiene 8.000 y pico metros de altura. La Fosa de las Marianas, 11.000. Así. ¿Qué pasaría si toda el agua que hay en el polo norte y en el polo sur... Miren, no sé si había... Ay, no lo he puesto en dibujo. También dicen que hay agua subterránea. Descubren asombroso océano oculto bajo tierra. Está bajo Norteamérica y desafía las leyes de la ciencia. Descubren un océano oculto bajo la corteza terrestre y tiene más agua que todos los mares del mundo. Debajo de la corteza de la tierra. Esto es hoy en día. Pero también Dios nos muestra evidencias del diluvio, que fue universal. No es que llovió mucho en aquella tierra, no, es que fue global. Por eso se le llama diluvio universal. Fósiles, capas sedimentarias, los lagos salados en lo alto de montañas, la forma de los montes, el carbón, las fosas marinas, el registro histórico y los glaciares. Como por ejemplo, encuentran fósiles en el Himalaya. ¿Fósiles de qué? De peces. Así, fósiles de peces. Algunos incluso los han encontrado un pez comiéndose a otro pez. Y se quedó fosilizado. Miren, una cucaracha. Pues ¿cómo eran las cucarachas antes? Como 10 veces más grande, ¿no? ¿Tú te imaginas encontrarte esa cucaracha en casa? Para la sopa, ¿ah? Sopa de cucaracha. Una libélula que tiene las alas de 70 centímetros. Una libélula. ¿Te imaginas que se acerca a ti una libélula de metro y medio? De ala a ala. Y también los fósiles. Árboles fosilizados. Un árbol es madera. ¿Y la madera se pudre? Se hace astillas, ¿no? Se hace serrín, le llamamos, ¿no? Pues estos están fosilizados. ¿Por qué? Porque fueron cubiertos rápidamente. No con el paso de millones de... No, no funciona así. Cuando tú vas por la carretera también ves capas sedimentarias, ¿no? Como de diferentes colores tiene la tierra. ¿Por qué? Porque se fue aposando la tierra en el agua. Tú, por ejemplo, coges este vaso de agua y pones piedras, arena fina, pones diferentes tipos de arenita, ¿no? Y lo mueves, lo bates y luego lo dejas. ¿Y qué ocurrirá? Abajo se va lo más pesado, ¿no? Y luego se va haciendo capas. De lo más pesado a lo más ligero. Pues eso es lo que pasó. Esto es el cañón del Colorado. Prueba del diluvio. Esto es Cuenca, Ciudad Encantada. Prueba del diluvio. Cuando vas allí con los niños y llega el de turno, no, esto es aquí la erosión del viento y aquí la erosión del paso de...
Diluvio. Tenía una amiga en el colegio, aquí en Tarancón, que había encontrado trozos de hueso de dinosaurio y conchas marinas en su pueblecito que está en la serranía de Cuenca. En un seminario, no sé si se acuerdan, me lo dejó y lo pude enseñar aquí. Trocitos de hueso de dinosaurio y conchitas así como fosilizadas. Y no eran de la paella. Este es el desierto de Uyuni, Bolivia, a 3.000 y pico kilómetros de altura. 3.000 metros, perdón, no kilómetros, metros. Sobre el nivel del mar. ¿De dónde sale la sal? ¿Del Mercadona? No, del mar. Pues es un salar inmenso, de kilómetros y kilómetros y kilómetros. Un desierto de sal. ¿Y por qué está allí? Porque aquello también fue suelo de mar. Quedó la sal cuando el agua ya se fue absorbiendo por la tierra y acumulando en los polos. Y luego las culturas antiguas, como los mayas, los sumerios, los acadios, incluso los chinos, las culturas antiguas tienen una historia de que un tiempo atrás Dios castigó la tierra con agua y todo desapareció, todo murió y se salvó una familia en un barco. Y el Señor, en su infinita misericordia, nos dice dónde se quedó el barco. Génesis 8:4, igual que nos dice la ubicación del huerto de Edén, Dios nos da la ubicación de dónde se quedó el arca. Reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes Ararat. Son 2 montes, luego cerca hay una cordillera. Están ahí, entre Armenia y Turquía. Cuando tú te metes en el Google Maps, puedes encontrar el monte Ararat. Sigue teniendo el mismo nombre, Ararat. Aunque allí le llaman Agridagi, el monte del dolor. Y qué curioso, esa es la bandera de Armenia. ¿Qué tiene arriba? ¿Qué tiene en medio? Un monte Ararat, ¿verdad? Tiene los montes Ararat, los dos. Abajo tiene como agua, ¿sí? ¿Y arriba? ¿Qué tiene arriba? Un barco. La bandera de Armenia. Esta es la historia del diluvio de Noé. Pero el Señor dijo, San Lucas 17, como en los días de Noé, así será cuando el Hijo del Hombre venga. Cuando Cristo venga a la tierra, será como en los días de Noé. Y nosotros estamos viviendo así. He aquí que los hombres se multiplicaron sobre la faz de las aguas. En la tierra, perdón. Los hombres se multiplicaron en la faz de la tierra. ¿Y qué ha pasado ahora? Los hombres nos estamos multiplicando, ¿no? La maldad era mucha. ¿Y qué ocurre ahora? La maldad es mucha. ¿Se acuerdan de ayer que les decía que una mujer había sido asesinada por su exmarido? ¿Sí? Y a su hija de 12 años les cortó el cuello a las dos. Y para intentar engañar a la policía se puso un pasamontañas y se hizo una foto. Y la mandó como que era un ajuste de cuentas. La maldad es muchísima. Como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiéndose, casándose, dándose casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Esto Mateo 24:38. Miren, Dios nos está avisando. Y el Señor está avisando. Estamos viviendo la época de Noé. No interesa la palabra de Dios. Ese era el problema. Noé, ¿qué haces? Un arca porque Dios va a castigar. Ah, Dios, este está loco. Sí. Tú cuando invitas a alguien, ven a la iglesia, ven a escuchar la palabra. No tengo otra cosa que hacer. Tengo que ir al súper, tengo que ir al médico, al dentista, no sé qué. ¿Dios? Hoy la gente no quiere creer en Dios. Se burlaron de Noé y de Dios. Una historia más. ¿Sí nos da tiempo? ¿Una historia más? ¿Sí? Génesis 18, 20 y 21. Sodoma y Gomorra. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Nuevamente el pecado se ha multiplicado. Miren, cuando Noé fue salvado, no fue salvado solo. ¿A quién salvó Dios? A Noé, ¿sí? A su señora, como no. ¿Y a quién más? A sus 3 hijos, Sem, Cam, Jafet. Y a sus 3 esposas. Y cuando bajaron del arca, cuando ya la tierra se secó, pues ya hay que volver a ¿qué? A poblar la tierra. Sem se fue hacia una dirección. ¿Hacia dónde? El oriente. Cam se fue hacia otra dirección. ¿Hacia dónde? Hacia el sur.
y Jafet se fue en otra dirección. ¿Hacia dónde? Hacia el occidente. Por eso hay en la Tierra 3 tipos, o 3, podemos decir, razas, ¿no? Entre los humanos, ¿qué están? ¿Quién? Díganmelo ustedes. Sem, Cam, Jafet, ¿representan a 3? Digamos, raza humana, o sea, humanos somos todos, pero ¿qué ocurre con los orientales? Son diferentes, ¿no? Oriente, Sem, africanos, Cam, y Jafet, aquí me tienen. Caucásico, blanco, varón. Caucásicos, africanos, orientales. Cada uno se fue hacia un lugar. Pero comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Y comenzó a multiplicarse la maldad. Y unos vivían en Sodoma y en Gomorra. Y Dios dice, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Saben de dónde viene la palabra, bueno, Sodoma, que se ha utilizado en nuestro idioma? Sodomizar. Eso es una palabra feísima. Y los adultos saben qué significa, ¿no? Sodomizar a alguien. O ser sodomita. Ya saben, ¿no? Pues se toma de esta ciudad, Sodoma y Gomorra. ¿Qué ocurría aquí? Fíjense cómo era el pecado. Hoy no tenemos tiempo para leer mucho, pero, por ejemplo, Abraham intercede, ¿no? En el capítulo 18, Dios le dice a Abraham, oye, mira, Abraham, yo voy a destruir a Sodoma, a Gomorra, a Zeboín, las ciudades que hay aquí en la llanura de Jordán. ¿Por qué? Porque son malísimos. Tienen relaciones sexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, zoofilia. Aquí esto es como eso, como dicen, como Sodoma y Gomorra, ¿no? Tú imagínate que vas a una fiesta, a una despedida de soltero o de soltera, y ahí pasa de todo, y luego llegas a tus amigos el día siguiente, ¿qué le dices? Eso parecía Sodoma y Gomorra. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué estaban leyendo la Biblia? No. Toda clase de pecados. Dios dice, mira, Abraham, los voy a destruir. Pero Abraham dice, es que a lo mejor hay 50 buenos, justos. Y Dios dice, si hay 50, no las destruyo. Y Abraham dice, a lo mejor hay 45. Y dice Dios, vale, si hay 45, no las destruyo. Y Abraham, pesado, dice, 40. Y Dios dice, si hay 40, no las destruiré. Estoy leyendo Génesis 18, ¿vale? Versículo 24. Quizá haya 50. No, yo no las destruiré si hay 50. 28. Quizá falten 50 justos, 50 justos 5, es decir, 45. Dice Dios, no las destruiré. 29. Y 40, Dios dice, no las destruiré si hay 40 justos. Versículo 30. Y 30, dice Dios, si hay 30, no las destruyo. Continúa Abraham diciendo, 20 justos. Versículo 31. Dios dice, por amor a los 20, no las destruiré. Y Abraham dice, una vez más, 10 justos. Y Dios dice, si hay 10 justos, no las destruiré. ¿Qué ocurrió con ellas? Fueron destruidas. No había ni 10 justos. Y eran ciudades de miles y miles de personas. Pero para entender el pecado de Sodoma y de Gomorra tenemos que ir al capítulo 19. Cuando 2 ángeles vienen a la casa de Lot y están en la casa de Lot y llaman a los vecinos a la puerta. Lot, pasa, hombre, sal un momento, que hemos visto que han venido 2 varones aquí a tu casa. Sácalos que los conozcamos. ¿Se acuerdan lo que les dije ayer del verbo conocer? ¿Qué significa? Relación íntima. Dijeron, sácalos que los conozcamos. ¿Y qué dijo Lot? Mira, Pepito, Juanito, no. Dijo, no hagáis tal maldad con ellos, pues han venido al refugio de mi techo. Tengo 2 hijas vírgenes, haced con ellas lo que queráis. Y que dijeron, ¿qué? Anda ya. Así le dice, ¿no? Anda ya, ven, ahora te vamos a hacer a ti más mal. Y le empezaron a dar una paliza. Querían violar a los ángeles. Querían violarlos. Esos eran los sodomitas. Por eso Dios los destruyó. Y esa historia también es real. Ahí, en aquel lugar se encuentran, en el Mar Muerto estaban las ciudades de Sodoma, Gomorra, Zoar, donde al final acabó viviendo Lot con sus 2 hijas, que después no fueron violadas por los hombres de Sodoma, pero sí violaron a su padre. ¿Sabían esta historia? Ellas emborracharon a su padre cuando estaban en una cueva y se quedaron embarazadas de su padre, porque lo emborracharon y lo violaron. Y como unas niñas de aproximadamente 16, 18 años tenían eso en el coco. Démosle a beber vino a nuestro padre y durmamos con él. ¿A quién se le ocurre eso? ¿A qué niña se le ocurre eso? A una niña que ha visto mucho. Por eso hoy en día tenemos que tener cuidado con lo que ven nuestros hijos. Porque de aquellos barros estos lodos. Esas ciudades
ya no existen, hay ruinas que se están excavando con azufre, con esqueletos petrificados. ¿Qué le ocurrió a la mujer de Lot? Dios le dijo, no mires atrás. Pero Lucas 17 dice, acordaos de la mujer de Lot. Ella miró atrás. ¿Qué significa mirar atrás? No es que hizo así y ya, no. Es que se quedó atrás. Se quedó rezagada. A mi casa, mis tiestos. Me he dejado las lentejas puestas, así, ¿no? Mis cortinas, Ella pensaba en su vecina, en los chismes, Ella era una mujer con reputación. Era la mujer de Lot. El gran Lot que se sentaba a la puerta de la ciudad. Ella se convirtió en estatua de sal. También el Señor dijo, como en los días de Sodoma y de Gomorra, hedonismo, cada uno busca lo suyo, placeres corporales y la vida sin Dios. ¿No es así hoy la vida que conocemos de la gente? Hedonismo significa que cada uno busca su propio beneficio, egoístas. Así es el mundo hoy en día. Y viven sin Dios, como animales. Hoy estaba ya, yo digo, ya ven. No sé, se me ha ido el nombre, ¿cómo les llaman? Gilbert, no sé, un nombre muy raro. Gente que se hace pasar por animales. Ah, eso sí lo sabéis, ¿no? No es para matarlos. Se ponen una máscara de perrito, con lo que tú te identifiques. Si te identificas con un perro, te pones máscara de perro. Si te identificas con gato, gato, tigre, tigre, oso, panda, oso, yo. Y los ves trotando a cuatro patas y haciendo ruidos de animales. Dicen, no es que pensemos que somos animales, es que nos identificamos con ellos. Y saltan como animales, ladran como animales, se enfrentan. Y si les pegas, hacen... Pero Dios... El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Isaías 45. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos, acerca de la obra de mis manos. Quería hablar de la historia del pueblo de Israel porque es la última historia antigua. Génesis capítulo 12 en adelante hasta el 50 nos habla del origen del pueblo de Israel, por qué Dios les escogió. ¿Sí me dejan? Voy a hacer como Abraham. 5 minutos más, 5 minutos más. Y 10, así, ¿no? Sí, voy a abusar de su confianza. 10 minutitos, ¿vale? 5 o 10 minutitos. Para explicar simplemente el origen del pueblo de Israel, para que mañana aprendamos acerca de la caída que tuvieron estrepitosa y sobre todo cómo Dios les ha restaurado en nuestra época. Muy importante. Es una profecía. Miren, eso es Israel. Dios dice que vosotros sois mis testigos. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí para que me conozcáis. Bien, la palabra conocer, es decir, para que tengamos una relación estrecha, que creáis y que entendáis. Hay gente que no entiende a Dios, ¿no? Dice, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿O por qué Dios hace esto? ¿O por qué? Claro, no lo entienden, ¿sabe por qué? Lo primero, porque no creen. Y lo segundo, porque no le conocen. Porque si le conociesen, le creerían y lo entenderían. Pero eso es otra cosa. La historia comienza ahí. Fíjense qué lugar más pequeño, más chiquitito. Si lo ven o lo comparamos con España, es para que se hagan una idea del tamaño de la provincia de Cuenca. Bueno, Cuenca es un poquito más pequeño, pero aproximadamente. Incluso la Comunidad Valenciana, lo que es Castellón, Valencia, Alicante, esas tres, que es la Comunidad Valenciana, son más grandes que Israel. En tamaño, son más grandes. Entonces es una tierra muy pequeña. Ahí. Es curioso que la Biblia, Ezequiel 38, dice que es un pueblo que mora en la parte central de la tierra. Si tú coges el mapa mundial, ¿y dónde está Israel? Justamente está en el centro de la tierra. Y Dios nos cuenta la historia de que empezó todo con Abraham. Abraham, Génesis 12. Vamos a Génesis 12, ya que lo tenemos aquí. Abraham es conocido como el padre de la fe. El patriarca, por excelencia. Versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, ven, aquí no es Abraham, es Abraham, padre de familia. Vete de tu tierra, de tu parentela,
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es decir, apártate de tu familia. ¿Saben por qué? Porque eran idólatras, tenían ídolos. Entonces Dios lo primero que dice es, sal de ahí, no te contamines con tu familia. Porque te van a enseñar tradiciones, dioses y etcétera, etcétera, y no puede ser. Sal de tu tierra, de tu parentela. Versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Miren, como Génesis. Génesis capítulo 1, Dios los bendijo, ¿no? Aquí Dios también bendice a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa de Jesús. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, anticipando que de su descendencia, de su linaje, vendría el Mesías. Abraham, con 99 años, tuvo un hijo, con 99 años, y su mujer era estéril. Un milagro. Y tuvo un hijo que le llamó Isaac. Isaac también fue enviado no a casarse con los de esa tierra, los de los cananeos, sino que tuvo que ir a buscar familia entre su parentela. Allí encontró a una chica que se llamaba Rebeca. Ah, muy bien. Rebeca. Y Rebeca se casa con Isaac, ¿sí? Y tuvieron 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú, que significa, luego Dios le cambia el nombre, ¿no? Por Edom, que es rojo, como él vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Él era el mayor, aunque eran gemelos. Uno nació antes que el otro. Y Jacob significa suplantador, tramposo. En nuestro idioma sería tramposo. ¿Tú te imaginas que a tu hijo le pongas tramposo? ¿Suplantador, mentiroso? Bueno, Dios le cambia el nombre. En lugar de Jacob, Dios le dijo, ya no será más tu nombre tramposo, Jacob, usurpador, se llamará tu nombre el que pelea con Dios. Vaya cambio, ¿no? Por eso le llamó Israel a Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, de donde surgen las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Los nombres: Rubén, ¿qué más? Simeón, Leví, Judá, Manasés, Zabulón, sí, ¿no? Dan, Gad, José, Benjamín, Neftalí. Todos ellos acaban viviendo en Egipto. Esto habría que aprender bien porque hay muchas enseñanzas aquí. De cómo unos hermanos por envidia venden a José. José acaba como esclavo en Egipto, pero Dios le prospera porque él es fiel. Él acaba siendo el segundo después del faraón, gobierna toda la región de Egipto. Por cuestiones de la vida, fíjense, sus hermanos vienen a por comida, que en su tierra no hay para comer, pero ya no lo conocen, han pasado muchos años. Ahí surge como una especie de juego de que me habéis robado, no me habéis robado, ahora me quedo con uno de vuestros hermanos. Una historia muy divertida. ¿Cómo acaba? José se da a conocer, yo soy vuestro hermano al que vosotros vendisteis, pero lo que vosotros pensasteis para mal, Dios lo ha hecho o lo ha cambiado para bien. Veis y llamad a mi padre y dile que se venga aquí a vivir conmigo. Y vinieron toda su familia, un total de 70 personas. Y vivieron durante 400 años, hombre, ellos murieron antes, pero los descendientes de Jacob, de Israel, durante 400 años vivieron en Egipto, como egipcios, pero siendo hebreos. Pero pasan 400 años, ahí comienza Éxodo, ¿no? Ahí comienza el libro de Éxodo, cuando pasan los 400 años, cuando ese faraón ya ha muerto, cuando ellos ya no son un pueblo bendecido, sino que están siendo esclavizados y se han multiplicado también. Y Dios enviará a un hombre llamado Moisés. Y Moisés va a recuperar al pueblo de Dios, porque ha llegado el momento de que el pueblo de Dios tenga su tierra, la tierra de Canaán. Vuelvan a donde ellos deberían estar. Pero ahora volverán como una nación bendecida. ¿Por qué? Porque cuando ellos salen, todos ustedes conocen esta historia de las 10 plagas, sobre todo los niños cuando ven las películas y los dibujos. Cuando acaban las 10 plagas, la primera es el agua se convierte en sangre, ¿verdad? Luego las ranas, los piojos, las moscas, así, todo eso. Y acaba con la 10ª plaga. ¿Cuál fue la última plaga? Muy bien, punto para los chicos. La muerte de los primogénitos, pero dice que el pueblo de Israel, Dios les dijo, tenéis que matar un cordero por familia. Esta va a ser la fiesta de la Pascua, que significa pasaj o pasar. Y yo pasaré de vosotros, veré la sangre del cordero y no habrá muerte en la casa donde haya sangre. También representación de lo que es Cristo, nuestro cordero de la Pascua. Y cuando ellos salen, no es que salen pobres, ellos salen con todas las riquezas. Dice que los vecinos, todos les dieron sus riquezas y se fueron con todas las riquezas de Egipto.
Por eso luego Faraón, ¿qué dijo? ¿Pero qué hemos hecho? Nos hemos dejado salir. A por ellos. Y fueron a por ellos. Pero Moisés levanta la vara, el Mar Rojo se separa y ellos pudieron atravesar, cruzar el Mar Rojo en seco. Cuando el Faraón viene con todo el ejército, ya han pasado ellos, ¿y qué hacen las aguas? Volvieron. Y murieron Faraón y todo su ejército. Bueno, ¿saben que esa historia también es real? Este es un lugar llamado la playa de Nuweiba. La playa de Nuweiba. Es un lugar donde caben aproximadamente 2 millones de personas, precisamente el número de los que salieron de Egipto. Y para llegar a ella, a esa playa, hay que ir por un largo y estrecho sendero que solo tiene una entrada y una salida a esa playa. Cuando tú llegas ahí ya no puedes ir a ningún sitio. Salomón puso 2 columnas, una en un lado y otra en otro, para recordar por dónde habían atravesado el mar. Cuando han ido allí los buzos y se han sumergido, ¿qué han encontrado? Ruedas de carruajes, los ejes de los carruajes, esqueletos humanos petrificados con la piedra. Eso lo han encontrado allí. Y curiosamente, cuando los satélites han cartografiado esa zona, hay como un puente, digamos, marino, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que a los lados es como precipicio, pero justo por un lado es como un puentecito, donde hay pocos metros de profundidad de agua. La Biblia dice que ellos caminaron, ¿no?, por el mar en seco. Imagínate que tienen que ir por precipicios. Iban niños, ancianos, enfermos. No podrían, pero es como un puente natural. Y Dios ya lo tenía preparado entre esos dos lugares. Deuteronomio 4, 34 al 35. Lean conmigo, por favor, estos versículos. Deuteronomio 4, 34 al 35. ¿Ha intentado Dios venir a tomar? Lean conmigo bien, venga. A tomar para sí una nación de medio de otra nación, con pruebas, señales, milagros, guerra, mano poderosa, brazo extendido, hechos aterradores, con todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios, y fuera de él no hay otro. Fuera de él no hay otro. Dios los va a llevar a un lugar llamado Monte Horeb, Monte Sinaí. Ahí les va a dar las leyes, 10 mandamientos. Aparte de 10 mandamientos, les va a dar 613 normas, desde para las casas que tengan lepra, desde cuando las mujeres tengan la costumbre o el periodo, incluso para ir al baño. Les va a dar las instrucciones. Él les va a decir cómo tienen que hacer todas las cosas en relación a lo social, a la comunidad, a cómo vivir delante de Dios, como pueblo de Dios. De tal manera que en las Escrituras dice, cuando las naciones vean la manera de vivir vuestra, ¿saben qué van a decir? Pueblo sabio es este. Un detalle puntual. Dios les dijo que cuando ellos fueran a hacer sus necesidades, ¿qué tenían que llevar? Una pala. Irse fuera del campamento, hacer sus necesidades y con la pala tapar. ¿Por qué? Como los gatitos, ¿no? Los gatos hacen eso. Escarban, hacen y tapan. ¿Por qué? Se descubrió pues que en lo que nosotros echamos hay ¿qué? ¿Qué hay? Bacterias, enfermedades. ¿Sí? Dios les dio eso. Y muchas cosas más, como lavarse las manos antes de comer y después de comer. Y sobre todo les dijo esto: obediencia o desobediencia. Si hay obediencia, habrá bendición. Si hay desobediencia, habrá maldición. ¿Qué os parece? ¿Queréis o no? Dijo el pueblo de Israel: sí, tú serás nuestro Dios. Dios dijo: ¿vais a obedecer mis mandamientos? Sí. Porque la mitad del pueblo se puso en el monte Gerizim, la mitad del pueblo se puso en el monte Ebal. En un lado la bendición, en otro lado la maldición. Bendición si obedecéis mi palabra. Maldición si desobedecéis. ¿Os parece bien? Sí, les pareció genial. Escoged. Miren, Dios es un Señor. Dios no nos manipula, Dios no nos compra, Dios no nos intenta engañar o mover. Dios dice, tan sencillo como esto: escoge. ¿Qué le dijo Dios a Adán? ¿Qué le dijo Dios? Escoge, de todo árbol puedes comer, de este no. Y ya está.
¿Se imaginan a Dios mirando todo? Adán, que te veo. Adán, cuida. ¿A qué no? Dios dio libertad. Adán, esto es lo que hay. El día que del comieres, tú mueres. De todos, come, vive. El del medio, aquí hay uno del árbol de la vida. Come, vives eternamente. Este, árbol de la ciencia, conocimiento del bien y del mal. Si comes, mueres. Escoge. Y aquí Dios, en el monte Sinaí, les dio a escoger obediencia o desobediencia. Hoy aquí Dios, también a ustedes, les está diciendo, escojan. ¿Qué tienen que escoger? No, venir mañana. Eso hay que escoger. Mañana aprenderemos más de esto. Mañana quiero enlazar estos propósitos de la elección del pueblo de Israel y cómo no hicieron ni caso a la palabra de Dios. Dios los castigó durante 2000 años. Bueno, más de 2000 años. Pero ahora Dios los está restaurando. Y como eso es una profecía del fin de los tiempos, que el pueblo de Israel volvería a su tierra, y precisamente en el año 1948 ellos volvieron a su tierra, también aprenderemos de las cosas que están por venir. Del anticristo, la bestia que se le llama, de la guerra de Armagedón, del arrebatamiento. Hay mucho que aprender, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir, Dios le está dando a escoger, venir o no venir. El diablo les pondrá cosas, el diablo les dirá, mira, no hay nada de compra, tienes que ir al supermercado, o te llamará alguien para quedar, o te dirán, escojan venir, ¿vale? Y Dios hablará nuevamente mañana. Entonces, mañana continuamos. Muchas gracias. Y pues, gracias por escuchar. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias porque tú siempre nos das tu buena palabra, aunque a veces, como le ocurría al profeta, a veces es amarga. Amarga porque entendemos, Señor, que por un lado eres amor, eres el amor puro, pero por otro, también entendemos que eres un juez justo, que no puedes quebrantar tu justicia por tu inmenso amor. Tú no puedes pasar por alto el pecado y castigaste a Adán, a Eva por su desobediencia. Castigaste a los hombres de Sodoma, de Gomorra, por su pecado. Castigaste a la humanidad entera durante el diluvio, también por el pecado. Y sabemos que pronto también castigarás esta tierra, porque al igual que en la época de Noé, al igual que en la época de Sodoma y de Gomorra, el pecado de los hombres y de las mujeres se ha agravado en extremo. La gente no quiere escuchar tu palabra. Se burlan de los que quieren obedecerte. A los cristianos nos llaman fanáticos. Se ríen porque venimos a reunirnos a escucharte. Ellos mientras viven según sus vientres, atesorando para ellos casas, riquezas que otros disfrutarán. Andan en la lascivia de su corazón, hoy más que nunca, hombre con hombre, mujer con mujer. Oh Señor, sabemos que pronto vendrá el Señor Jesucristo con poder y con gloria en las nubes del cielo, a por los que le esperan. Por eso nosotros tenemos que hacer esa elección. Escuchar tu palabra con un corazón preparado y preparar nuestra alma para poder estar contigo, Señor, en el cielo por toda la eternidad. O desechar tu palabra bendita y sufrir toda la eternidad en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí hay algunos que todavía no tienen seguridad de salvación. Por eso ayúdanos, Padre, a exponer tu palabra como debe ser expuesta, para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Que vuelvan aquí las almas que has traído, Señor, mañana, y podamos seguir escuchando tu palabra y preparar nuestra alma para la vida eterna. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, muchas gracias.